Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Hoy vamos nuevamente jueves de la octava semana del tiempo ordinario. Tiempo ordinario, no tiempo de relajamiento. Okay. Mucha gente piensa que el tiempo ordinario en la liturgia es el tiempo de cogerlo suave. No. Si la palabra de Dios no es para cogerlo suave. Hey. Ok. Bien. Hoy tenemos un evangelio a mí me encanta. La narración del ciego Bartimeo. Ok. Vamos a sacarle lo mejor posible. Ok. Vamos entonces a hacer lectura. El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. ¿Verdad? Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos los reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y lo llamaron al ciego, diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, puntos esenciales en este evangelio, ¿verdad? Jesús llega a Jericó. Jericó es la ciudad, se le clasifica como la ciudad más antigua del mundo. ¿Okay? Yo estuve en Jericó, tuve la oportunidad de estar allí cuando fui en 2009, tuve la oportunidad. Y es árido, es literalmente entre medio del desierto, o sea, que queda. Entonces, sí. El ciego Bartimeo, ¿verdad? Que estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna, ¿ok? Y vamos a ver el contraste de esa limosna que él está pidiendo contra lo que él le pide a Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Eso es bien importante. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Ok? Jesús, y esa petición original, la forma con que lo está pidiendo. Recordemos que cuando Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice que pueda ver. ¿Ok? Pero originalmente lo que pide es: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, mis queridos hermanos, esto nos tiene que llevar a reflexionar. En mi oración, cuando yo les pido las cosas al Señor, ¿cómo las pido?
Pido perdón por mi miseria humana, por mi vida de pecado. Pido perdón antes de pedir sanación. Y eso es bien importante. No podemos descuidar. O sea, ¿qué es más importante? ¿Mi sanación o que el Señor me perdone? Y mire lo que sucede aquí. Como Él pidió, antes de pedir sanación, Él pidió que se les perdonara los pecados. Pues, ¿sabe la expresión que dice que Dios tiene mala memoria? ¿Por qué? Porque se le olvidan los pecados. Cuando le pedimos perdón, nos perdona y se olvidó. Ya lo echaron allá en la máquina que tritura los papeles. ¿Verdad? Ahí lo echó en el triturador y se olvídate, se mezcló con todo lo demás. Y ahí yo me imagino, ¿sabes? Como los muñequitos, los cartoons, haciéndola. Pues el Señor se olvidó de su vida pecadora, lo perdonó. Pero entonces le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Porque ya eso que era lo más importante antes de la sanación, ya eso lo había logrado. ¿Ok? No nos dice literalmente el texto, pero podemos deducir que ya eso, el perdón de sus pecados, ya eso lo había logrado. Entonces, él vuelve e insiste, Jesús, hijo de David, ten compasión. Y los reprendían, le decía, cállate, ¿qué te haces gritando? Si no te va a atender, no te va a decir nada, no, tú eres insignificante, cállate, ¿verdad? Y más fuerte, y la insistencia, la perseverancia, hijo de David, ten compasión de mí. Claro, con esa perseverancia que ve el Señor, le dice a los discípulos, llámenlo, búsquenlo, tráiganmelo. Entonces, cuando es momento de que llegar ante Jesús, ¿verdad? Y nos pregunta. Y entonces, pues, quizás verbalmente no nos va a decir así, pero cuando estamos en la oración, nos pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y porque esa pregunta en el momento de la oración va a llegar bien clara, llega bien clarísima. ¿Qué quieres que haga por ti? Y como un Dios de amor nos va a decir, pídemelo, no tengas miedo, no te cohibas, ¿ok? Nos va a pedir, Señor, perdóname por mi vida de pecado. Señor, sana a mi hijo. Señor, sana a mi esposa. Señor, sana a mi hijo. Y el padre y la madre ahí con tanta angustia que le pide al Señor que sane al hijo del vicio de las drogas. Y nos va a decir, ¿verdad? Y nos va a decir, aquí estoy. Seguimos, ¿verdad? Llámalo, vinieron, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice, maestro, que pueda ver. Y quizás en ese entonces, la ceguera de Bartimeo era física. Pero hoy en día hay una ceguera peor que la ceguera física, ¿verdad? Que es la ceguera espiritual, la ceguera emocional, la ceguera, o sea, de no querer ver la realidad espiritual que está frente a nosotros. Decimos, yo no necesito de eso, yo no quiero eso, no me hables de Dios, no me vengas a decir cosas de la Biblia, porque nos los dicen, a mí me lo han dicho, nos los dicen, ¿verdad? Entonces,
va a llegar el momento en que tengamos que decir: Señor, sana mi ceguera espiritual, que pueda verte tal como eres, el Dios de amor, el Dios que se entrega por total hacia nosotros, ¿verdad? Y entonces, Señor, que pueda ver espiritualmente la realidad, que pueda entender a mi esposa, que pueda entender a mi hijo, que pueda entender a mis padres, ¿verdad? Y entonces, pues aquí la oración, en este momento ahí, la oración: Señor, que pueda ver. A mí me decía un director espiritual cuando estaba en el seminario, me solía decir: a Dios hay que pedirle de forma directa, clara. Él no quiere que le andemos con rodeos, ¿verdad? A veces, mira mi amorcito, ¿verdad? Y no, cuando nos dicen de forma clara, o no nos dicen de forma clara, sino que van con el rodeo, ¿verdad? Entonces a veces ese rodeo es más malo que el rodeo que con los caballos, los toros, qué sé yo. A veces es más malo, imagínense, ¿verdad? Entonces, cuando ve la actitud verdadera de Bartimeo, le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y mire aquí algo bien en detalle, un detalle bien importante. El Señor no le dijo sígueme, le dijo vete. Pero ¿qué sucede? Ya al final del texto, al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. ¿Ok? A veces, miren, yo he sabido de montones, mucha gente que ha tenido un milagro ahí latente, patente. Y me acuerdo que hasta un sacerdote teólogo, profesor de teología en el seminario, nos decía: miren, el 99% de los casos que reciben un milagro, y él dice, y estoy hablando de milagro latente, que uno lo puede percibir, no se olvidan de Dios, no tienen una conversión. Y aquí vemos la conversión, ¿verdad? Porque si Bartimeo no hubiese tenido esa conversión, ese cambio radical en su vida, se hubiese ido. Y ok, me dijo que me fuera y me voy, ya, se acabó. Pero no, dijo: no, aquí encontré un tesoro grandísimo, enorme, ¿ok? Y aquí, olvídate, por aquí es camino, aquí es el camino detrás de él. Ese es el camino. Por eso el Señor nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y en nuestro proceso de conversión, ¿verdad? Primero, el proceso de conversión comienza con el reconocer nuestra ceguera. Tantas veces que le decíamos a nuestras amistades, nuestros familiares: no, si yo no necesito de eso. No. Es más, a mí en personas me digo: bueno, voy a orar por usted, qué sé yo. Digo, no. A mí una vez un caballero me dice: no ores por mí porque yo no lo necesito. Así mismo. ¿Ok? Y yo le digo: pues está bien. Yo sé qué hacer. No le dije más nada, yo le dije, pero entre dentro me decía: ahora más rápido que nunca voy a orar por ti, olvídate de eso. Y que a mí, muchacho, cuando me dice: no ores por mí, que no lo necesito, muchacho, ahí es que más rápido voy a orar por ti. Pero, ya tú sabes. Entonces, hermanos, hoy, primero, reconocer nuestra ceguera, ¿verdad? Y no necesariamente una ceguera física, sino esa ceguera espiritual que es mucho peor a veces que la ceguera física. Porque créanme, yo conozco ciegos de nacimiento, ciegos que
como no pueden ver, agudizan sus demás sentidos. Y entonces pueden percibir las cosas mucho mejor que otras personas. Me decía un amigo, compañero en la universidad, ciego, ¿verdad? Me decía, yo soy ciego, pero no tonto. Yo me doy cuenta de las cosas. Yo percibo las cosas. Y entonces él tuvo una conversión así bien grande. Y yo estaba ciego. Y algunas personas le preguntan, ¿pero por qué no pediste sanación? Yo le decía, porque yo no necesitaba sanación física. Si yo lo que necesitaba es que Dios me curara mi ceguera espiritual y me la arrancó. Y hoy en día el hombre ha perseverado de tal forma que es un predicador laico, ¿sabes? Así que y trabaja con gente así con discapacidades y toda esa cuestión, y yo lo admiro un montón, de verdad. ¿Ok? Mis hermanos, entonces jueves de la 8ª semana voy a poner las lecturas y el enlace de las lecturas para que tengan la referencia. Hoy también es la memoria opcional de San Agustín de Canterbury, el obispo, el primer obispo de Canterbury. Y pues voy a poner también las lecturas. No estoy hablando sobre esas lecturas, estoy hablando del Evangelio del jueves de la 8ª semana, pero voy a poner también ese enlace para que lo tengan, mis queridos hermanos. ¿Ok? Así que cuídense, Dios me los bendiga a todos, y primeramente Dios, será hasta la próxima, y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.